Facebook se sintonizan con la palabra y les decimos, esta es la embajada del reino, estamos aquí haciendo la labor, queremos que ustedes nos ayuden a hacer la labor compartiendo el mensaje que viene en esta plataforma de Facebook. Así que lo puede compartir con sus amigos y hoy desde aquí les damos un cálido y muy cordial aplauso de manera de bienvenida de parte de la embajada del reino. Ok, y el tema hoy es muy interesante porque es un reto desde el entendimiento mismo para entender el solo título del tema. La honra de vida es honra de vida. ¿Sí me capta? Entonces, la honra de vida con B larga y una sola palabra, la honra de vida, honra que se debe, es honra de vida, honra que da vida. ¿Va conmigo? Entonces, vamos a aprender un poquito, apenas un poquito de lo que es el tema de la honra, porque la honra como tal es un principio bíblico al que no se le pone mucho cuidado hoy en día. La verdad es que no se le pone mucha atención, la verdad es que hemos descuidado el tema bastante, se desprecia la honra, se habla poco del tema, hablamos de que si la bendición, la salvación, hablamos de que si el cumplimiento, de que si la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de hablar de honra, pues como que no entendemos ni siquiera el tema, no sabemos cómo digerirlo, cómo comerlos, cómo acercarnos al tema. La palabra honra, la palabra honor, la palabra honorarios son palabras con una misma raíz. Hablan prácticamente de lo mismo, pero no entendemos eso. Permítame decirle algo, cuando usted recibe un cheque cada viernes o sábado en algunos, cuando hay paga para su trabajo, es porque alguien está honrando su trabajo, por eso se llaman honorarios. Entonces están honrando su trabajo. Hoy día le llamamos salario, porque era como antes se hacía la paga. La sal era antes un producto muy exclusivo y era muy necesario, y entonces se le pagaba a las gentes por su trabajo con sal. De ahí viene la palabra salarios. Pero para los profesionales ya no hablamos de salarios, sino de honorarios, porque es una manera de honrar el trabajo que han hecho. Y hoy día es tan difícil el tema de la honra que hay personas inclusive que se dan el lujo de tener a alguien trabajando para él y no pagarle. Y eso es grave, porque faltar a la honra es una forma de desdibujarse, es una forma de perder valor con uno mismo. La honra tiene mucho que ver con el respeto, la honra tiene que ver con la palabra. Hablábamos en la reunión de varones que hoy día se ha perdido mucho el sentir de la palabra, ¿no? Ahora necesitamos un papel firmado, prueba sobre prueba, para poder decir, esto se va a cumplir. Hubo tiempos, no voy a decir mis tiempos, pero hubo tiempos donde la palabra era más que suficiente, especialmente si se trataba de la palabra de un varón, de un hombre, era más que suficiente. Con esto no estoy denigrando a las mujeres, simplemente eso era una cultura que había. Di mi palabra. Mi papá decía, mi palabra es un crisol. Yo di mi palabra. Y es que al final de la hora debemos entender que ese es Dios. Ese es Dios. Dios se expresa de esta manera. Yo dije, no haré. Hablé, no ejecutaré. Entonces usted sabe que cuando Dios dice, eso va a pasar. Y parte de lo que debemos entender en el sentido de la honra es eso. Dios honra su palabra. ¿Honramos nosotros la palabra que decimos de parte de Dios? ¿O la palabra que decimos respecto a Dios? Para Dios, la honra es un principio inviolable. Inviolable. Jesús vivió por ese principio, se movió en ese principio, y en ese principio se fundamentaron todas las señales que vimos cuando Jesús estuvo en vida. Eso que conocemos como milagros. Eran señales, pero Él fundamentó eso en el principio de honra, porque Él se plegaba a lo que su Padre le enseñaba, a lo que su Padre decía. Pero llama la atención que hay un paraje donde habla de que Jesús no pudo hacer milagros. Jesús no pudo hacer milagros. ¿Qué pasó allí? Vamos a ir a Marcos 6, 1 al 5. Marcos 6, 1 al 5. Y si está ahí, usted me notifica con un lo tengo. De nuevo,
Ya saben que es cultura de esta casa que no decimos amén hasta que no hemos entendido por lo menos el texto, ¿verdad? Que no lo hemos leído y lo hemos digerido. Entonces se puede decir amén. Por ahora dígalo tengo, dígame I got it, dígame listo, ya estoy. Ok. Y dice la escritura allí: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Y ojo lo que viene aquí: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, dice en el sexto, asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es impresionante ver cómo la falta de honra afecta inclusive el poder de Dios. Por eso para Dios la honra es un principio inviolable. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué puede usted notar? Había un exceso de familiaridad con Jesús. Lo conocían todito. Este es José, hijo de José, el carpintero de María. Estos son sus hermanos, estas son sus hermanas. ¿Y de dónde él viene con tanta sabiduría? Pero si hubiera venido fulano de tal, de otra tierra, entonces probablemente le habían hecho le habían dado una mayor honra. Porque el tema de lo que dice Jesús es que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y entonces esto lo vemos muy a diario en las familias, donde algunas veces para el esposo, otras para la esposa y otras para los hijos, la palabra de otros afuera tiene más valor que la de aquellos que comparten con ellos el día a día. Y eso puede llegar a ser ofensivo, puede llegar a ser molesto para aquel con el que compartimos toda nuestra vida. No sé si le ha pasado que de repente alguien viene y da una palabra acerca de lo que usted ya ha hablado, y a esa persona sí le creemos. Y entonces uno que ya ha dicho, que ya ha hablado, puede llegar a sentirse hasta ofendido, ¿no? Porque hey, yo te había dicho esto desde hace rato y a mí no me creíste, ¿qué pasó ahí? Y eso, aunque se da y es muy cotidiano, sería importante que pudiéramos corregirlo, porque es importante darle honra a quien honra merece. Eso es lo que dice el mundo: honra a quien honra merece. A todo señor, todo honor. Esas son palabras que decimos y repetimos muy comúnmente, pero ni siquiera nos damos a la tarea de pensar. Tan fuerte es el tema de la honra que en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, 1 Samuel 2:30, y esto que vamos a leer es la palabra de Dios expresada, simplemente se escribió, pero esto fue lo que dijo Dios. 1 Samuel 2:30. Y este va a ser como nuestro caballo de batalla para este servicio. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Recuerden que no es el pastor Pedro quien dice, es Jehová, el Dios de Israel. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, recuerde, Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. ¿Qué está usted percibiendo aquí? Esta es la naturaleza divina siendo expresada respecto a la honra. Él va a honrar a los que le honran. Y con eso dicho, eso no ha cambiado. Claro, lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento, pero eso no ha cambiado. Esa sigue siendo la misma naturaleza de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Usted lo sabe, lo conoce. Dios no cambia. Si Dios cambiara,
Si hubiera alguna forma en que mañana Dios pudiera ser mejor o peor que hoy, pues deja de ser Dios. Porque Él es inmutable, por eso Dios no cambia. Simplemente sigue siendo Dios y es perfecto. No podemos llamarlo desde el principio, sino es perfecto en sí mismo. Hay un principio en Dios, pero para Dios no hay principio. Él es el principio de todo. Y sin embargo, en ese principio expresa una voluntad y expresa una palabra, una característica de su personalidad. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, despreciaré. Mire, cuando esto leo, me da pesar por aquellos que están en el mundo despreciando la palabra de Dios, despreciando a Dios y sus principios, despreciando todo lo que significa Dios, que legislan, que creen que porque están en una silla presidencial o en una silla de legisladores o en una silla de gobernadores, una silla de preeminencia, entonces pueden llegar a pensarse como ser mejor que Dios. Pero cuando honramos en nuestra vida a Dios, entonces esta promesa es para nosotros, para aquel que le da honra a Dios. Yo honraré a los que me honran. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿de qué manera está siendo expresada en tu vida la honra a Dios? ¿De qué manera le honras? Recapacita, reflexiona. ¿De qué manera estás honrando a Dios en tu vida? Recuerda que sigue siendo fiel la promesa: yo honraré a los que me honran. ¿Cuántas formas hay de honrar a Dios? ¿Y cuántas formas hay de despreciarlo? En el servicio pasado veíamos, el tema se llamaba el poder es para poder. Veíamos que algunas personas viven pensando que saben más que Dios y por eso se dan el lujo de despreciarlo en ciertas áreas. Pueden tener una apariencia de piedad, puede ser que suenen como que son muy piadosos, muy devotos, algunos muy religiosos, pero realmente no hay un principio de honra para la sabiduría de Dios. Ellos piensan estar haciendo mejor, piensan creer saber más que Dios, y un buen día se dan de cara contra el planeta diciendo qué mal estaba. Eso también lo hacen algunos hijos, pero el tema central hoy es que hay que darle honra a Dios, honra sincera, honra en todas las áreas. Y déjame decirte algo, varón, déjame decirte algo, mujer. Nuestra casa, nuestra familia, el círculo más íntimo, nuestro Jerusalén, es el primer círculo de prueba de qué tanto se honra a Dios. Si tú eres fiel con tu esposa, le amas, le valoras, le cuidas, te sacrificas por ella, varón, estás honrando a Dios, porque ese es el diseño de Dios, y al honrar el diseño de Dios estás honrando a Dios. Pero si desprecias a tu esposa, la maltratas, la ofendes, no le das el lugar que merece en tu vida, entonces pareciera que la estás deshonrando a ella, pero realmente a quien deshonras es a Dios. Igual para las mujeres. Si tú crees que gritar a tu esposo es honrarlo, piénsalo dos veces. Si crees que irrespetarlo es honrarlo, piénsalo dos veces, porque no estás deshonrando a él, estás deshonrando a Dios, porque has deshonrado su diseño. Entonces, si te das cuenta, lo que Dios nos expresa en cada situación es un manual de vida que, si lo empezamos a aplicar a partir de nuestra casa, el manual de vida nos lleva a un nivel de altura de vida, de calidad de vida como nunca antes se ha podido conocer. Porque las personas en el mundo obran de acuerdo a lo que el mundo les enseña. Nosotros, como hijos de Dios, sería bueno, conveniente y debemos obrar de acuerdo a como Dios nos enseña. Y la única forma donde encontramos la enseñanza de Dios es en la Escritura. Y desde luego Él nos va a hablar, desde luego Él nos va a ministrar. Pero al final de la hora, si no tenemos inscrito en nuestro corazón esta Escritura, si no la buscamos a diario, si no bebemos en esta fuente de sabiduría, hay una forma de la palabra. Está la palabra logos, está la palabra, pero hay una forma de la palabra que es la palabra grafos, de donde viene la caligrafía, grafos, lo que está tallado ahí. Cuando la palabra grafos se da en nosotros es porque nuestro espíritu ya ha grabado la palabra en el espíritu, y ahora el espíritu puede empezar a ministrarla hacia el alma. Ojo aquí, lo voy a repetir para que esté claro.
La palabra grafos es cuando lo que leemos impacta de tal manera en nuestro espíritu que queda grabada ahí. Ahora eso se vuelve un principio de vida, pero ahora debe ser una derrama desde el espíritu hasta el alma y desde el alma hasta el cuerpo, donde la palabra grafos es capaz inclusive de sanar el cuerpo. Cuando entendemos la palabra grafo, el cuerpo mismo puede llegar a ser sanado por una palabra, porque el espíritu ha sido impactado, el alma está siendo ministrada y el cuerpo ha absorbido toda esa savia de sabiduría, todo ese fruto, y entonces el cuerpo mismo responde. Pero, ¿de qué manera entonces estás expresando la honra a Dios? Bueno, vamos a ver algunas formas de esa expresión. Una de ellas es el servicio a Dios. Juan 12:26. Juan 12:26. Dice allí: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque la promesa sigue siendo: yo honraré a los que me honran. Aquí es el cumplimiento de eso en boca de Jesús. Ahora estamos ya hablando en boca de Jesús. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y en Hebreos 6:10 está nada menos que la confirmación de cómo eso se da y cómo eso ocurre. Hebreos 6:10. Y esto dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Servir en una congregación de la manera como se sirva, haciéndolo desde luego, ya sabemos cuál es la visión de la casa, ¿verdad? Cultura de excelencia, sirviendo en excelencia. Pues concita para nosotros el hecho de que la fidelidad de Dios permanece ahí y Él permanece fiel a esa promesa: yo honraré a los que me honran. Hónralo sirviendo al cuerpo, hónralo sirviendo a los santos, hónralo en un servicio en excelencia. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Escúchame, yo sé que esto puede sonar difícil, pero cuando tú vas a trabajar y tu jefe es un hombre de mundo o una mujer de mundo, para que las mujeres no se me sientan, el servirle a él o a ella o a la empresa para la que trabajas en excelencia está ministrando el reino de Dios. Tú estás sirviendo allí y estás sirviendo con excelencia. ¿Qué ocurre? Que tu comportamiento es tu distintivo. Tu comportamiento es el sello de distinción que tú le das a tu vida. Y cuando nosotros servimos en excelencia, sabiendo que es que hay que tener en cuenta algo: cada santo tuvo un pasado y todo pecador tiene un futuro. Entonces nosotros no sabemos a qué hora estamos enfrentados a un santo que de momento está en condición de pecador. Mas sin embargo, nuestra actitud de vida le va a ministrar a él o a ella de tal forma la palabra de Dios y su fidelidad y el carácter de Dios que se expresa por medio de los hijos, que esa persona podrá cambiar su mundo simplemente al entender nuestro propio comportamiento. Entonces el servicio es una de las formas en las que honramos a Dios. ¿Y de cuánta manera le servimos? Porque no podemos caer en el cliché de que solamente le servimos a Dios cuando venimos aquí a la congregación, agarramos una escoba para barrer, o que solamente sirve el pastor cuando predica, o que solamente sirve el ujier cuando hace un servicio para la... Aquí todos servimos, pero servimos dentro de la congregación y servimos fuera. Y en la congregación usted sirve cuando da su ofrenda, y en la congregación usted sirve cuando abraza a un hermano de forma sincera, sirve cuando le llama a un hermano. Usted sirve en todas las formas. Y Dios no es infiel para olvidar la obra de amor que has hecho por su nombre, sirviéndole a los santos. Yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. La otra forma de honra es la obediencia. Es tremendo. Una forma de honra, obediencia.
No sé si usted lo había visto de esa manera, pero la palabra nos dice, mire lo que dice la palabra en Efesios 6, 2 al 3. Efesios 6, 2 al 3. Y eso tenemos. Vamos a leerlo desde el 1, si le parece. Vamos a desde el 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una mala interpretación, o una interpretación sesgada, por lo menos, sesgada, que no se va con toda la verdad, respecto de la honra a los padres. Es solamente que tú honras a tu padre si le das dinero, honras a tu madre si le das dinero. Pero si usted lo nota, en el versículo 1 dice, hijos, obedeced. Honra sin obediencia no es honra. Si no hay obediencia, no puedes considerar que estás honrando a tu padre y a tu madre, por mucho dinero que les des. Porque darle dinero en ayuda, a manera de limosna a un papá, y deshonrarlo en desobediencia, a una madre y deshonrarla en desobediencia, no crea que va a obtener cosa alguna de parte de Dios. Y esto es un diseño, y esto es un principio expresado en obediencia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Resulta que a veces tenemos ante nosotros ciertas circunstancias, ciertas situaciones, y como cada hombre es limpio en su propia opinión, solemos preguntarnos, ¿pero por qué a mí? Si yo voy a la iglesia cada domingo, voy a la iglesia cada domingo. ¿Por qué a mí? Si yo llevo 3 meses diezmando, ¿por qué a mí? Si yo no tomo, no fumo, ¿por qué a mí? Y resulta que detrás de eso hay todo un bagaje, todo un costalito de actitudes que hemos venido teniendo, donde violamos los principios de Dios, no nos damos cuenta y luego nos preguntamos, ¿por qué a mí? Es que seguir la Escritura y plegarnos a ella nos garantiza que estamos recibiendo de Dios su promesa y que en nosotros se va a cumplir. Honraré a los que me honran. Honraré a los que me honran. Samuel desobedeció a Dios y le fue quitado su reinado. A Samuel se le dijo, haz esto, haz aquello, ve a ese pueblo, haz lo siguiente. Cuando Josué conquistó Jericó, se le había dicho, no tome nada de allí. Y ya no por voluntad de Josué, sino por voluntad de un tal Acán, se llevaron consigo un manto babilónico y un lingote de oro. Y el solo hecho de esa pequeña desobediencia, que ni siquiera era una decisión de Josué, sino de uno más del pueblo, pues les concitó que de adelante empezaron a perder. Y Josué entendió todo el asunto y dijo, ¿qué es lo que pasa, Jehová? ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué nos has quitado tu respaldo y tu apoyo? Y entonces él le dijo, revisa tu campamento, porque ahí hay anatema, porque ha habido una falta de obediencia, porque no me están honrando. Yo les dije, no cojan nada, no se lleven nada de ahí, y yo sé que se llevaron algo. Y al final de la hora, Dios los condujo para que encontraran aquello. Entonces, la desobediencia es motivo de que en nuestra vida las bendiciones que ya nos fueron concedidas, es que es muy importante entender antiguo pacto y nuevo pacto. En el nuevo pacto ya todas las bendiciones nos fueron dadas. Hay que repetir y repetir y seguir repitiendo Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en Cristo. Estar en Cristo es gozar de todas las bendiciones espirituales, pero muchas de ellas no se manifiestan porque nosotros fallamos en los principios. Porque como he explicado algunas veces, Jesucristo es persona y principios. El mundo adopta los principios de Jesucristo como filantropía, etcétera, etcétera. La Escritura dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino. Entonces el mundo adopta los principios de Cristo y desecha a la persona.
nosotros en círculos evangélicos adoptamos la persona y desechamos los principios. Y vivir sin principios, por lo menos principios bíblicos, es muy delicado. Además es muy triste, porque es una vida en derrota, es una vida que no manifiesta la bendición de Dios. ¿Qué le ocurrió a Salomón? Exactamente la misma cosa. Usted lo encuentra en Primera de Reyes 11:11. Vaya allí, Primera de Reyes 11:11, y ahí se dará cuenta qué fue lo que ocurrió con Salomón y por qué su reinado le fue quitado. Recuerden, en esta casa nos preocupamos de todo lo que se va a decir estará sustentado por la palabra, porque usted no vino aquí a escuchar lo que yo pienso de las cosas, sino lo que dice la Biblia, ¿verdad? Yo tengo un pensamiento sobre muchas cosas en la vida y aunque es respetable, no estoy aquí para expresárselo. Yo estoy aquí para expresarle lo que es el pensamiento de Dios, explicadito. Primera de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Resalte ahí la palabra, yo te mandé. Y Salomón no cumplió con aquello. Y Salomón, el hombre más sabio, le quitan el reino. ¿Por qué? Por un problema de desobediencia. Tú puedes ser sabio en tu trabajo, tú puedes ser sabio en muchas cosas que hagas, tú puedes ser muy erudito en muchos temas, tú puedes ser muy capaz y puedes tener mucha fuerza, tú puedes hacer todo lo que te venga en gana, pero no haya en ti ese sentir que hubo en Salomón de desobedecer la orden de Dios. Y hoy día para nosotros ni siquiera los 10 mandamientos aplican. ¿Cuál es el mandamiento verdadero que tenemos por nosotros? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso en sí mismo es un comando que todavía está en pie, que hay que cumplir. Y claro, nosotros decimos amar a Dios, pero si amamos a Dios, cumplamos su palabra. Amar al prójimo es parte de su palabra. Estar, en cuanto a ti corresponda, dice la Escritura, procura estar en paz con todos los hombres. Pero para nosotros parece que eso no opera. Digo, para mucha gente parece que eso no operará. Entonces, amar al prójimo, ¿saben algo? Cuando yo escucho hablar a una persona sobre alguien, eso me habla más, lo que diga me habla más de esa persona que está hablando que de la persona que es cuestión del tema. Si una persona se expresa de alguien de forma denigrante, ofensiva, dañina, poco respetuosa, poco amorosa, yo puedo entender que a esa persona todavía le falta un poco más de estima por sí misma, un poco más de amor por sí misma, un poco más de valía y de respeto por sí misma. Porque uno no puede amar a alguien sino hasta el punto donde uno mismo se ama. La Escritura se lo enseña. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Tu esposa es tu prójimo todavía. Tu suegra también. No se te olvide, ¿no? Por si había ya le dieron ya me di cuenta. Ok, es que aquí están suegra y yerno, entonces qué bien. Y apenas ella le hizo así nomás. Bueno, eso, escucha, hijo, que esa palabra es para ti. Me refiero a que todo en nosotros es un campo fértil para expresar la honra que le damos a Dios. Toda situación. Y eso no puede olvidarse y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si queremos obedecer a Dios, entonces va a hacer falta que entremos en un campo de humildad. Y aquí esto tiene que ser muy bien entendido. Si no entramos en un campo de humildad, el resultado va a ser la desobediencia. Porque por eso algunos están un poco descarriados. Yo sé más que Dios. No hay humildad, hay arrogancia, hay desobediencia. Dios dice, haz esto. Usted dice, no, yo no creo que eso sea. No. Y entonces va al pastor, reconviene, hace una amonestación y la persona empieza a defender su propia sabiduría. ¿Desde la base de lo qué?
yo pienso, yo opino, yo creo, yo digo que lo he escuchado N veces. Se está ministrando la palabra y aún hay discrepancia frente a la palabra. Yo lo que pienso es que, yo lo que creo es que tú puedes pensar lo que sea, creer lo que sea, decir lo que sea, opinar como sea, pero al final de la hora la palabra de Dios es la que prevalece. Muchos son los caminos del hombre, pero al final el consejo de Jehová es el que prevalece. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? Ok. Y dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de muerte. Porque yo creo que yo estoy bien. No quiero mencionar los campos en los que somos desobedientes, porque es que pisaría demasiados callos. Pisaría demasiados callos y no quiero que se piense que estoy predicando perfilado a temas específicos. Pero considera una verdad todo lo que viene en la escritura. El tema es para ti y no es para que, es que se considera que Dios pide obediencia solamente por arrogancia. No, Dios pide obediencia por amor. Por amor. Si es que Él sabe que cuando obedeces a ti te va bien. Simple. O dime una cosa como padre. ¿Cuántos aquí son padres? Levanten su mano. Ok. Para los que no sepan, hoy aquí en la embajada celebramos el Día del Padre. Una semana siempre atrasado. ¿Por qué? Porque nos da gusto que las familias celebren íntimamente. Pero una pregunta a ustedes como padres. Cuando ustedes ponen una norma en su casa, establecen límites en su casa, ¿los establecen para ofender a su hijo? ¿Verdad que no? ¿Establecen límites para hacerle la vida miserable a su hijo? ¿Verdad que no? ¿Para qué establecen límites? Sino para cuidarlos, sino para que se sientan amados, sino para que no sufran daño. Hay casas donde hay chiquitos que están empezando a caminar y entonces padres responsables cubren las salidas eléctricas con unos parchecitos que hay, unas coberturas que venden y los cubren. ¿Por qué? Porque no quieren que el hijo enchufe nada, no, porque todavía no está en edad de entender el peligro que engendra la corriente y entonces hay que taparle eso para evitarle que vaya a meter por ahí una moneda o que vaya a meter por ahí algo metálico y se llegue a electrocutar. Eso hace un padre responsable, pone límites, establece límites en su casa. Y al hijo no se le dan llaves sino hasta una cierta edad, y no se le sueltan ciertas libertades hasta una cierta edad. Y cuando el hijo, usted entiende que tiene un hijo ya maduro, sobrio, que puede tomar decisiones claras, entonces le dice, listo, aquí está la llave de la casa, ya tienes más tiempo, etcétera, etcétera. Va ampliando el nivel de libertad que tiene. Nosotros en Cristo tenemos toda la libertad del mundo, pero necesitamos tener toda la humildad para entender que o nos plegamos a usar la mente de Cristo o estaremos caminando en nuestras propias fuerzas y estaremos llevando nuestra propia vida a puntos de destrucción. Porque es que quien no obedece a Dios lo hace desde un campo de falta de humildad, de arrogancia. Miren lo que dice Proverbios 15:33. Y aquí vamos. ¿Lo tiene? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Sin humildad no hay honra. Sin humildad no hay obediencia. Entonces, ¿cómo puedo obedecer a alguien a quien no le creo? ¿Sabe por qué se da la rebeldía en las casas? Porque el hijo empieza a pensar, yo sé más que mi papá, yo sé más que ese viejo. Y ya les he hablado del ciclo de la madurez, ¿no? De 5 a 12 años, el hijo dice, mi papá sabe mucho. De 12 a 15, de 12 a 20, el hijo dice, mi papá sabe unas cositas, pero está muy mal en otras. De 20 a 25, dice, mi papá no sabe nada. De 25 a 35, dice, el viejo sabía algunas cosas. De 35 en adelante, cuando el papá ya falta, entonces dicen, mi papá sabía mucho, lástima que ya no lo tengo conmigo. ¿Y cómo nos comportamos nosotros frente a la palabra de Dios que nos enseña manual de vida, códigos de vida interesantes, fructíferos, abundantes, ricos, sabios, y nos damos el lujo de despreciarlos solamente porque me parece que yo sé más?
Proverbios 16, 18 al 19. Tiene que haber humildad para que pueda haber obediencia. Y tiene que haber obediencia para que pueda haber honra. 16, 18 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los benditos. Y entonces caemos de nuevo en esa necesidad imperiosa de un pensamiento sobrio acerca de nosotros mismos. Recuerden, hay una enseñanza sobre eso. Cada hombre es limpio en su propia opinión. Ahora, yo te pregunto, ¿soportaría la opinión que tú tienes de ti mismo, la opinión que yo tengo de mí mismo, una revisión de parte de Dios? ¿Saldríamos todavía tan avantes? ¿Tendríamos todavía ese 10? Porque tú puedes calificarte en términos de obediencia y tú puedes decir: mi obediencia es de 1 a 10, 10. Mi obediencia de 1 a 20 es 20. Pero ¿soportaría esa opinión que tú tienes, la calificación que tú le das a la obediencia tuya, una revisión de parte de Dios en todos los campos? O al final de la hora te darías cuenta que lo que he estado realmente equivocado acerca de muchas cosas. ¿Qué haríamos? ¿Y a qué nos llama esa palabra el día de hoy? A que estemos alineados con la voluntad del Padre. Entonces debo tener un pensamiento sobrio acerca de mí mismo. Y pregúntese todos los días: ¿sabré yo más que Dios? ¿Podré yo más que Él? Solo hágase la pregunta, y la pregunta misma lo irá guiando. La pregunta misma lo irá guiando a una respuesta sobria. Quiero básicamente cerrar con esto. Proverbios 3:9. Otro campo de honra para Dios. Dice allí: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la promesa de Dios para quien lo honra con sus bienes, en términos de bienes, con sus primicias, con sus frutos, en términos de primicias y frutos. Y recuerden: yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Tú puedes hacer con tus hijos como quieras, con tu negocio como quieras, con tu cuerpo y con tu vida como quieras, pero detrás de cada cosa que hagas, con tu dinero como quieras, pero detrás de cada cosa que hagas habrá un principio de honra que estarás honrando o un principio de honra que estarás violando. Y de acuerdo a si lo honras o violas ese principio, así será el tamaño de tu honra, porque es que la honra que Dios nos puede dar es absolutamente proporcional por su naturaleza a la honra que nosotros le demos. Yo honraré a los que me honran. En la misma medida en que honremos a Dios con todo nuestro ser, estaremos recibiendo honra de parte de Dios. Y permítame decirle algo: yo no sé usted, pero yo quisiera que Dios honrara mi obediencia, todo lo que hago para Él. El punto de Proverbios 3:9 es cuando consideramos que le hacemos un favor a Dios al darle tiempo o al poner al servicio de Él el talento mío o el tesoro, a diezmar, a ofrendar. Cuando en realidad lo que hacemos, amados, es acogernos a un principio bíblico. Yo quiero dejarle con algo: cuando usted diezma o ofrenda, cuando usted sirve a los santos, usted ha entrado y se ha conectado con una economía supra. ¿Recuerdan que hablamos de supracultura? Ok, usted se ha conectado a esa economía. Usted decide si quiere seguir conectado a la economía del mundo o a la economía de Dios. ¿Quiere seguir conectado a la economía de Dios? Bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Quiere seguir conectado a la economía del mundo? También sabe lo que tiene que hacer. Entonces, en ese principio bíblico está escondido el fundamento del favor de Dios según su propia naturaleza, según su carácter divino, según su propia voluntad, según lo ha expresado Él, según su propia palabra.
honraré a los que me honran. Y aquí dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias. Y uno deberá entender que cuando habla de bienes no habla solamente del dólar, ¿verdad? Tus bienes. ¿No es tu esposa un bien que te ha dado él para que le acompañes y te acompañe? ¿Para que la valores y te valore? ¿No son tus hijos un bien? ¿Cuántos más bienes? Pondera tus bienes. No, esto no está orientado a que usted dé más, ¿ok? Esto va orientado a que tú te des cuenta que cuáles son tus bienes y si estás honrando a Dios con ellos. Si estás aplicando los principios bíblicos sobre tus bienes. Y también, desde luego, hay que hablar de la parte económica. Ahora, si un hijo no honra a sus padres, si no lo obedece, si no lo respeta, pues está labrando para él un camino de perdición, un camino de destrucción. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros todos, lo entendamos o no lo entendamos, lo creamos o no lo creamos, todos, inclusive los que no creen en Dios, estamos moviéndonos hoy en día sobre un principio bíblico, sobre un principio divino. Siempre hay cosecha, siempre hay cosecha. El mundo le llama causa y efecto, la metafísica le llama karma y dharma. Pero en todo opera la siembra y la cosecha. No obedezca a sus padres, no los honre y está sembrando para usted un camino de deshonra. Siempre, siempre. Porque está escrito: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo solo quiero dejarte pensando lo siguiente. Recuerden Efesios 1:3: toda bendición nos es dada ya. ¿Por qué no en todos se manifiesta la bendición al más alto grado? Porque no en todos hay el mismo grado de honra para con Dios. Esa es la razón. Cuando nosotros entremos en un campo de honra para con Dios, honrando su palabra, honrando su sabiduría, honrando lo que Él hizo por nosotros, entonces entraremos en un campo de desatar bendiciones, desatar bendiciones, desatar bendiciones. Dios no va a desatar las bendiciones para ti, ya tú las tienes dadas. ¿Sabes quién ata las bendiciones para ti? No es el diablo. No es el diablo, familia. Porque es que hay congregaciones donde vamos a desatar la bendición, pero van a donde el diablo a que le desate la bendición. El diablo no tiene ningún poder para atar bendiciones que Dios ha dado. Si eso piensas, estás absolutamente equivocado. Lee Hebreos 2:14, te lo dejo tarea para que te des cuenta que realmente lo que te estoy diciendo es cierto. Hebreos 2:14. El diablo no tiene ningún poder para quitarte nada que Dios te ha dado. Ningún poder, ya está destruido. Él está destruido a partir de Hebreos 2:14. ¿Quién entonces es capaz de quitarte la bendición que Dios te ha dado? Por lo menos de atarla. Tú. Con tu deshonra, con tu desobediencia, con tu desprecio por la palabra de Dios y por sus principios. Pero una vez que tenemos apego a la palabra, obediencia por la palabra, honra para el Dios Altísimo, entonces las bendiciones dadas empezarán a ser manifestadas de una manera poderosa. La honra, mi amado, exige coherencia. La herencia exige coherencia. Es que no en vano dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en su corazón hacen lo que les viene en gana. Estoy parafraseando. De labios me honra. Eso es muy rico decir yo amo a Dios. ¿Cómo me muestras que lo amas? Dirá Dios: ¿cómo me muestras que me amas? ¿Atropellando las leyes civiles? ¿Cómo me muestras que me amas? ¿Gritando a tu esposo o a tu esposa? ¿Maltratando a tus hijos? ¿Cómo me muestras que me amas? ¿Desobedeciendo a tus padres? ¿Cómo me muestras que me amas? ¿Respetando tu cuerpo o irrespetando tu cuerpo? ¿Cómo me muestras que me amas? En todo opera los principios de Dios, y si nos apegamos a ellos, Dios ha prometido: honraré a los que me honran. Honra la palabra de Dios, nada más que eso. Por favor, trata de leerla. Léela. Si te parece que es importante y te parece que Dios puede saber más que tú, léela y pide de parte del Espíritu Santo iluminación para entenderla. Y aquello poquito que entiendas, practícalo, vívelo.
Porque se trata de entender y practicar, entender y practicar. Recordemos que conocimiento sin aplicación es nada más que información. Hay personas que tienen una maravilla de información bíblica, se la conocen toda, y usted les habla y ellos le nombran un versículo y otro versículo y otro versículo. Pero veamos el interior de esa vida y hasta qué punto esa vida es coherente con la palabra que han aprendido, pero que se la han aprendido de memoria y no la han entendido, y mucho menos la practican, no la viven. Y entonces nos daremos cuenta porque son vidas que aparecen tener piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿No lo ha leído? Hay quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esa piedad. Y dice la Escritura: a estos evita. Es importante que seamos coherentes, porque, amados, Dios nos ha puesto límites, y en esos límites está expresado su amor por nosotros. Dios ha expresado su palabra y su voluntad para con nosotros, y en esa voluntad está expresado su amor. Yo sé los planes que tengo para ti, dice Él, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y el fin que esperas. Dios quiere que te vaya bien. A Dios le conviene que si tú dices Dios es mi Padre, a ti te vaya bien, porque su reputación está de por medio, su reputación está en juego. Pero Dios no va a honrar a quien no le honra. Esa es su promesa de hoy: honraré a los que me honran. Yo quisiera que hoy te fueras de aquí con eso en mente, aprendido, vivido, practicado, concientizado, o sea, que baja tu espíritu y sea grafo. Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Por eso, a partir de hoy, la invitación es: empecemos a buscar un principio más que yo debo honrar. ¿Cómo puedo honrar un principio de Dios? ¿Cómo puedo honrar más a Dios en mi vida? Todos los campos están abiertos para que honremos a Dios en nuestra vida, todos. La relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus suegros, con tus tíos, con tus hermanos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, lo que haces en el mercado, todo es un campo. Cuando vas manejando, es un campo fértil para que muestres la honra a Dios. Allí dice 65 por hora. Vas de afán, bueno, ve al máximo 5, pero es que la norma es la norma. Y la palabra de Dios dice: cumple con las leyes del país donde estás. Pero yo me vengo de mi país a tratar de imponer las leyes de mi país aquí, y eso no funciona. Y así vivimos muchos, tratando de poner las leyes de la tierra sobre las leyes del reino y diciendo que estoy en el reino. No. Entonces, familia, la invitación es una sola: hagamos de nuestra vida un compromiso diario, de minuto a minuto y segundo a segundo, para honrar la palabra de Dios en nuestra vida, para honrarla. Les puedo asegurar algo, porque sé que Dios no miente: usted será recipiente de la honra de Dios en la medida en que le honre. Recordemos una vez más, y antes de despedirte, ponernos de pie: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Y como tú y yo somos gente que honra a Dios, demos gracias a Dios porque seremos honrados por Él. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Y despedimos en esta hora a todas las personas de Facebook. Les decimos gracias por estar ahí. Compartan este mensaje y esta palabra, y vamos a quedarnos en oración aquí íntimamente. Gracias por estar ahí. Oramos.